Bueno, en vista de que mi tecnología se dañó, voy a ocupar otra, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Tomás, por tu presentación. Ahora tengo el agrado de introducir a la señora Andrea Romina Díaz. Ella es directora de Ingeniería del Ministerio de Hacienda de Argentina. Andrea es de nacionalidad argentina, tiene formación profesional en Ciencias de la Computación y en Gestión de la Tecnología e Innovación. Posee amplia experiencia en proyectos sobre soluciones innovadoras en el uso de las tecnologías. Actualmente se desempeña como directora de Ingeniería de la Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera en el Ministerio de Hacienda Nacional, donde recientemente han creado un laboratorio de innovación tecnológica que promueve y lidera proyectos de innovación que permiten experimentar en nuevas tecnologías. Andrea, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me alegra estar acá compartiendo la experiencia argentina. Ya me presentaron, así que... ¿Acá? Acá. Ahí está. Bueno, ya me presentaron, así que esta slide lo voy a saltear. Como vengo de una dirección informática, les voy a dar la perspectiva informática de los proyectos de innovación que estamos haciendo, y para eso quería invitarlos a hacernos estas 3 preguntas. ¿Por qué innovar en los sistemas de administración financiera? ¿Por qué es importante comenzar a hacerlo ahora? ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo que quiero hacer es poner el foco en compartir nuestro aprendizaje con la intención de que todos los cambios tecnológicos generen nuevas ideas para la gestión de la financiera pública. Tenemos que animarnos a explorar nuevas alternativas. Y para eso tenemos que aceptar que el error es parte natural de este proceso, porque si no aceptamos eso, no hay experimentación, y sin experimentación no hay innovación. Estoy convencida que entender y sacar provecho de las nuevas tecnologías es una oportunidad única que tenemos en países como los nuestros. Y en esa tarea el Estado tiene un rol fundamental. No es solamente los productos que generamos, sino las capacidades que podemos generar en nuestros países acerca de estas tecnologías. Y para eso, una de las principales cosas no son tecnológicas. Lo principal que tenemos que hacer es entender que tenemos que colaborar. Necesitamos estrechar lazos de colaboración, no solamente para complementar conocimientos que se dan en los equipos multidisciplinarios, sino también para unir esfuerzos para hacer estos proyectos. Entender y sacar provecho de las nuevas tecnologías es una necesidad que tenemos y que sea estimulada desde el propio Estado. Antes, para contarles lo que estamos proponiendo como innovaciones, quiero hacer un breve repaso por nuestro recorrido y dónde estamos hoy, porque eso sienta las bases de quiénes somos y cuál es el punto de partida para las nuevas innovaciones. Como muchos de los CIAF de la región, iniciamos en los años 90 en sistemas que lo que intentaban era recolectar información. Eran sistemas con una interfaz carácter, como las que se usaban en esa época, y los hicimos sobre una tecnología propietaria de la empresa Oracle. La segunda generación de sistemas estuvo motivada por la unión de diversos sistemas que había en los organismos locales en un sistema único. Introduce el concepto de gestión y usa la misma tecnología de la generación anterior, pero ahora con una interfaz gráfica. La tercera generación, y es la que tenemos hoy vigente, tiene al ESIDIF como el producto principal, es nuestro CIAF, que es un sistema transaccional con una base única centralizada, con toda la información, tanto de los organismos locales como de los órganos rectores, lo que nos permite tener información con disponibilidad inmediata, e integra toda la gestión de presupuesto, tesorería y contabilidad. Complementando al ESIDIF, una cosa que quería aclarar, el ESIDIF fue un cambio disruptivo en nuestra organización. ¿Disruptivo por qué? Porque cambiamos tecnología y porque para cambiar esa tecnología tuvimos que rediseñar nuestra forma de trabajo, y no solo a nivel informático, tuvimos que rediseñar la forma de trabajo con todas las áreas de la subsecretaría que trabajaba en este sistema. El ESIDIF se complementa con un sistema gerencial que está basado en herramientas de Business Intelligence, en donde nosotros integramos la información de todas nuestras aplicaciones y con eso se sacan reportes gerenciales para la toma de decisiones.
Tenemos además un sistema que se encarga de gestionar la gestión presupuestaria y financiera de los préstamos externos, que llamamos WEPEX, y tenemos otro sistema que recolecta información de empresas públicas, fondos fiduciarios y universidades. Nuestros sistemas además interoperan con una variedad de sistemas de la Administración Pública Nacional, entre los que podemos destacar el Sistema Nacional de Compras, el Sistema Nacional de Inversiones, y ahora, en estos días, vamos a estar saliendo con la interoperabilidad del Sistema de Gestión de la Deuda Pública. Tenemos además un conjunto de aplicaciones satélites, que algunas se encargan de darles funcionalidades específicas a usuarios internos de la Administración Pública Nacional, y otras están orientadas al ciudadano, como el IPROV, en donde los proveedores pueden hacer el seguimiento de sus facturas, y el iRecauda, que se usa para recaudaciones no tributarias. Todo este ecosistema lo pudimos hacer gracias que en nuestra experiencia sí tuvimos una convergencia de apoyo institucional, de definiciones conceptuales de nuestros sistemas y un equipo informático que llevó a cabo los proyectos. Todo esto lo tenemos implementado a nivel nacional, pero además lo implementamos en 2 provincias argentinas, La Rioja y Catamarca, y en un ente autártico, el Instituto Nacional del Cine. Tenemos alojadas todas estas aplicaciones en una infraestructura propia de la DGCIAF, en nuestros centros de cómputos, y además tenemos un equipo de seguridad informática que no solamente participa de todos los proyectos, sino que además monitorea la infraestructura. Esto nos permite afirmar que hoy tenemos un CIAF robusto, con información oportuna, confiable y relevante, que capitaliza la experiencia de más de 20 años de trabajo, y además tenemos la flexibilidad organizacional para poder brindar un amplio espectro de soluciones. Ahora bien, si bien los sistemas están activos, los usuarios están conformes, si miramos en una línea de tiempo nuestra evolución, vemos que la tercera generación de sistemas, que se inicia con el SIDIF, es del año 2004. Han pasado innumerables cambios hasta en nuestra propia vida cotidiana, revolucionados por la tecnología. En el ámbito de la industria del software pasó lo mismo. Hoy tenemos nuevas herramientas que nos permiten desarrollar nuevas soluciones de una manera diferente. ¿Cuáles son esas herramientas? En el año 2016 se populariza el término Industria 4.0, que se caracteriza por una fusión de tecnologías: la robótica, el Internet de las cosas, la nube, la analítica de datos, el Big Data, entre otras, que se está hablando que lo que está generando esta fusión de tecnologías es una 4ª revolución industrial. En el año 2017, el tema del año en todos los eventos a los que íbamos fue la inteligencia artificial. Y en el 2018, el protagonista fue blockchain. Ante tanta diversidad tecnológica, lo que hicimos fue ponernos a investigar usando una metodología que se llama vigilancia tecnológica, que es hacer investigaciones como las hacíamos antes, solamente que de una manera más sistemática y ordenada, y entendiendo que hay tanto espectro de desafíos que tenemos que investigar bien antes de elegir en dónde poner nuestros esfuerzos. Y la primera decisión que tomamos fue crear un laboratorio de innovación. ¿Y qué queríamos decir con un laboratorio de innovación? Era crear un espacio dentro de la dirección de experimentación, en donde podamos hacer proyectos y no solamente midiéramos el resultado final, sino que nos preguntáramos qué habíamos aprendido en ese proceso. Para ponerlo en concreto y dar algunos ejemplos muy rápidos, hicimos un proceso de analítica de datos sobre los logs que tenemos del SIDIF, con el objetivo de encontrar un patrón de uso donde se segmentara usuarios y encontráramos una porción del sistema con mucho uso, con mucho beneficio, pero a la vez con poco riesgo, en donde poder hacer una innovación. Pero el principal aprendizaje no fue ese. El principal aprendizaje fue poder experimentar un proceso de analítica de datos, donde nos dimos cuenta que necesitábamos integrar conocimientos de la ciencia de datos con conocimientos de las propias entrañas del SIDIF, que nos permitiera entender cuál era la información relevante y la que no nos aportaba valor. Y que después, cuando los algoritmos de las ciencias de datos nos daban resultados, también necesitábamos especialistas del negocio para poder interpretarlos. No es que nos lo digan los libros, lo vivenciamos en un proyecto de experimentación.
También hicimos una primera experiencia con un producto en nube y gracias a eso hoy ya tenemos una primera aplicación productiva implementada sobre un producto en una nube privada y estamos migrando otras. También probamos un producto que nos permite hacer búsquedas como las que hacemos en Google. No voy a pensaba contar la historia, no me va a dar el tiempo, pero fue un producto en donde hicimos un pequeño experimento, se lo dimos a probar a algunos usuarios de los órganos rectores y con eso vimos si el producto podía funcionar y aprendimos técnicamente. Y el último ejemplo que quería dar, estamos haciendo un proceso de innovación en el Centro de Atención a Usuarios, en donde estamos repensando los procesos de atención, las herramientas que se utilizan y la forma en que nos comunicamos con los usuarios. Y es interesante mostrar este ejemplo porque no solamente se puede innovar en productos digitales, sino que también podemos innovar en procesos. También vimos que la innovación es contagiosa y cuando las cosas no salen bien, hay otra gente, otros equipos que quieren hacer también proyectos de este estilo. En el laboratorio también hicimos una analogía entre lo que hicimos en el pasado y cómo son las tendencias actuales. No voy a contar el detalle de cada perspectiva, si a alguien le interesa lo vemos después, pero sí lo que quería destacar es que quisimos hacer un paralelo entre la experiencia acumulada y la apertura mental para entender lo nuevo. Y eso nos sirve también para que aquellas personas que no están participando activamente del laboratorio de innovación entiendan de qué estábamos hablando y para dónde queremos ir. Nos preguntamos de la metodología, de cómo comunicarnos con los usuarios, de arquitectura de software y muchos otros enfoques que nos damos cuenta que han cambiado. Ha cambiado mucho desde el año 2004, que es donde nosotros tenemos nuestras bases. ¿Qué deberíamos considerar si pensamos en un cambio tecnológico? Me gustó esta imagen porque resume muy fácilmente la idea. Cuando nosotros construimos el SIDIF, lo hicimos como muestra en la parte de arriba del gráfico. Pensamos un auto y lo fuimos construyendo en etapas e implementando. Hoy las tendencias son tratar de hacer productos más pequeños, lo mínimo posibles, que cubran un rango de posibilidades. En ese caso, el problema a resolver es que hay que trasladarse de un lugar al otro. Cuando pensamos en una patineta no le sirve a todo el mundo. Le sirve a aquel que tiene equilibrio, que sabe andar en patineta, que tiene que recorrer una distancia corta o que tiene que ir por un determinado tipo de suelo. Y podemos ir evolucionando el producto hasta llegar al lugar en que deseamos. De esta manera se evitan los riesgos o la intención que tiene este enfoque es evitar los riesgos que comentaba Gerardo Uña en la presentación anterior de invertir muchísimo dinero en proyectos que después no funcionan. De esta forma nos vamos dando cuenta que no funciona en cada iteración y lo que podemos hacer es corregirla para la iteración posterior. Para hacer esto, no solamente tenemos que pensar en herramientas tecnológicas, tenemos que pensar en un pensamiento innovador en donde nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo con nuestros actuales sistemas y vayamos para atrás y tratamos de ver cuál es el problema original que queríamos resolver y cómo lo haríamos hoy con las tecnologías que tenemos. Es mucha inversión la que vamos a hacer para repetir lo que habíamos hecho en la generación anterior. En esta diversidad tecnológica, nosotros decidimos enfocarnos en cuatro ejes de cambio tecnológico. El primer eje de cambio tecnológico, y quizás el que tiene más interés para ustedes, ese y algunos otros más, es el de interfaz y la forma de interacción con los sistemas. Hoy nuestros sistemas se basan en un concepto de ventanas y menús donde los usuarios saben a dónde tienen que ir y ejecutan las operaciones. Las tendencias es proveer interfaces guiadas y adaptativas. El sistema va preguntando solo lo que necesita y en función de lo que el usuario hizo en el paso previo. Y además de eso, analizando todos los patrones de uso, puede predecir y adelantarse o darle recomendaciones al usuario. La máxima es la simpleza y facilitarle al trabajo a los usuarios. No le pedamos información que la podemos obtener mediante interoperabilidad. Y tratemos de predecir qué es lo que va a hacer y facilitarle el paso posterior. Un ejemplo de esto podría ser que hoy que está popularizada la factura electrónica, las facturas electrónicas no lleguen a nuestro sistema y sea el mismo sistema que proponga escenarios de pago, por ejemplo, y que no lo haga en base a reglas conocidas, sino que analice
todos los escenarios que hemos hecho previamente y nos proponga nuevas posibilidades. Eso sería, así explicándolo muy rápidamente, alguna implementación de inteligencia artificial en nuestro CIAF. El segundo eje de cambio tecnológico tiene que ver con las arquitecturas de software. Es un tema muy técnico, pero que es importantísimo para pensar las nuevas generaciones y poder hacerlas modulares, como comentaron antes. El tercer eje de cambio es la implementación en la nube. En ese camino estamos transitando y es importante destacar que ir hacia un entorno de nube no es solamente un tema de infraestructura. Ir hacia un entorno de nube implica el rediseño del trabajo de todo el equipo de desarrollo. Son nuevos procesos y son nuevos conocimientos. Ir a una nube no significa tampoco que tengamos que ir sí o sí a un proveedor externo. Hoy hay implementaciones de nubes privadas y de nubes híbridas. Nosotros estamos haciendo un camino hacia una nube privada y después, si esto funciona y cuando tengamos todos nuestros procesos readaptados, ir de esta nube privada a una nube pública, estamos a un paso, pero no es nuestra intención principal. Y el cuarto eje de cambio tecnológico tiene que ver con embeber la analítica de datos en las aplicaciones. Hoy tenemos un sistema gerencial que toma la información y en función de eso se analiza. La idea es que la analítica de datos nos brinde prestaciones en los propios sistemas operacionales, que nos facilite el trabajo del día a día, no solamente hacer un estudio posterior de los datos que tenemos. Todas estas ideas las queremos poner en acción en un proyecto que está en elaboración y que consiste en reemplazar el actual sistema de WebEx, el que gestiona los préstamos externos. Para eso tenemos dos líneas de trabajo en paralelo. Por un lado, en un proceso de innovación sobre el producto. Lo que tenemos que hacer es pensar la patineta de este sistema. Y por otro lado, estamos haciendo este aprendizaje en los 4 ejes de cambio tecnológicos, pensándolo aplicar en un producto concreto, en donde después ese mismo aprendizaje también lo podemos usar para ir sustituyendo o ir cambiando algunas porciones del SIDIF en el que tengamos amplias mejoras. La idea es ir experimentando con un producto, lograr un aprendizaje organizacional y llevarlo a otros productos. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Lo más importante y lo primero es armar un equipo robusto. Tenemos que internalizar esto en la organización, tenemos que generar, en este caso, un equipo especial para este proyecto, que es un proyecto de gran envergadura, porque son muchos desafíos y es muy difícil hacerlo si uno está con muchos proyectos a la vez, que me imagino que es una situación que vivimos todos en nuestros países. Necesitamos también contratar consultorías especializadas. Esto no funcionó en el pasado y qué mejor que combinar los conocimientos externos y especializados que hay por fuera de la organización con los conocimientos que tenemos, tanto en administración financiera como en nuestra propia cultura organizacional, para entender qué caminos nos van a ser más fáciles y cuáles van a ser más complicados. Para todo esto necesitamos apoyo institucional, como lo hemos tenido para la generación anterior, necesitamos la priorización de los proyectos de innovación, necesitamos recursos económicos para llevarlos a cabo, pero por sobre todo lo que queremos lograr no es solo un solo producto, sino lograr este aprendizaje organizacional. Es la inversión para los años que se vienen. En conclusión, tenemos que animarnos a explorar, tenemos que repensar nuestras soluciones. Tenemos que invertir para que el beneficio no sea solamente un producto concreto, sino que podamos aprender a aprender, que es una necesidad en el mundo actual y mucho más para el mundo que se viene. Muchas gracias.